Bienvenidos a esta exploración profunda. Hoy nos metemos de lleno con San Francisco de Asís. Pero desde una perspectiva muy particular, ¿verdad? Su conexión con la palabra de Dios. Exacto. Nos vamos a centrar en ese momento tan potente de la fiesta de San Matías. Ajá. Y bueno, para que sepan, nos basamos en unos textos de formación de la Jufra, la Juventud Franciscana. Que analizan justo eso, el evangelio de ese día. La idea es tratar de entender no solo qué escuchó Francisco, sino cómo lo vivió. O sea, cómo fue esa reacción tan inmediata. ¿Y qué nos dice a nosotros hoy? Claro. ¿Qué podemos aprender de eso? Bueno, entremos ya en materia. Lo primero que llama la atención, creo yo, es que para Francisco, oír el evangelio no era como leer un libro de historia. Para nada. Era algo vivo, ¿no? Un encuentro real. Sí, como si Jesús le estuviera hablando, directo al corazón, ahí mismo. Justo. Arranquemos por ahí entonces, por esa escucha. Porque el momento del Evangelio de San Matías no fue algo aislado. No, para nada. Fue como la culminación de un proceso. De búsqueda, de oración, ¿verdad? Exacto. Mucha oración antes. Y no fue un ajá intelectual, de entender una idea nomás. Fue una claridad profunda, una dirección para su vida que sintió brotar de esa lectura. Es que ahí está la clave, ¿no? Para él, la palabra no eran solo normas o consejos. No. Era Jesús mismo, revelando lo que el Padre quería, en ese instante. Y eso definió su norma de vida. Seguir el Evangelio. Punto. Tal cual. Obedecer, amar, servir y esto es crucial, responder rápido, sin darle vueltas. Sin demoras. El texto no era algo antiguo, estático. Era Cristo vivo hablándole. Y eso nos lleva a pensar, ¿qué significa realmente escuchar con el corazón abierto? Porque Francisco iba a misa. Esperando algo. Claro, iba esperando encontrarse con Dios, dispuesto a cambiar antes de escuchar siquiera. Qué fuerte eso. La palabra le entró directo, ¿no? Al alma. Y ahí viene el desafío para nosotros, ¿cierto? ¿Tenemos esa disposición? Buena pregunta. O sea, preparar el corazón, intentar bajar el volumen del ruido mental, de las distracciones, confiar en que ese mensaje, aunque se proclame para todos, tiene algo para mí. Hoy. Exacto. Algo personal y relevante ahora. Nos acercamos así a la escritura, dejamos que nos toque, antes de empezar a analizarla o buscar qué dice tal comentarista. Es un buen punto. Pero bueno, escuchar así fue solo el principio para Francisco, porque aquí es donde la cosa se pone intensa. Sí, la acción. Actúa al instante. No se quedó pensando ni consultando. No esperó. Es que esa inmediatez, casi choca, ¿no? Sí. La fuente que estamos usando lo compara con un caballero medieval. Sí, leí esa parte. Recibe una orden de su señor y, ¡zas!, a cumplirla, sin peros. Obediencia inmediata. Y eso muestra una coherencia brutal entre lo que creía y lo que hacía. No era admirar el mensaje y ya. Era vivirlo, ya mismo. Ahí se ve una madurez espiritual muy particular, ¿no crees? Esa urgencia. Actuar aunque sepas que te van a mirar raro, que va a ser incómodo. O que te van a rechazar, incluso. Exactamente. Pero, a ver, ¿cómo podemos nosotros traducir esto hoy? Porque suena como algo de santos, ¿no? Muy lejano. Claro, parece inalcanzable. Pero el texto sugiere que no siempre son cosas enormes. ¿A qué te refieres? Quizás es traducir esa escucha en un gesto de humildad hoy, ahora. O decir esa palabra de ánimo que venimos pensando. Y posponiendo. Exacto. O hacer un pequeño servicio que nadie espera. O simplemente, decidir vivir con más sencillez, con más verdad en el estudio, la familia, el trabajo. Entiendo. La fe como acción concreta, en lo pequeño. Ahí la fe se vuelve vida activa. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿no? Si somos solo espectadores. Justo. Nos quedamos en la reflexión, en el qué bonito suena esto, pero nada más. La experiencia de Francisco es como un llamado a salir de esa pasividad. Una espiritualidad griva como la suya. Parece ser este ciclo. Escucho, atento, actúo. Y esa acción, a su vez, me hace escuchar mejor la próxima vez. Entiendo. Es un círculo virtuoso. Son las decisiones que tomamos, los pasos que damos, los que van moldeando la vida de verdad.
Requiere generosidad para responder y buscar siempre esa coherencia. Volvamos un segundo a San Matías, porque decíamos que no fue solo entender un mensaje. No, fue más profundo. Las fuentes dicen que fue una experiencia personal con Cristo, a través de la lectura. Sí, como si sintiera físicamente que Jesús le hablaba. A él. Marcándoles camino. Un antes y un después. Totalmente. Y eso es central. El Evangelio dejó de ser un libro y se convirtió en un diálogo. Una conversación continua. Íntima, viva, Jesús ahí, presente, llamándolo a ser fiel, a servir, a convertirse cada día un poco más. Y ese encuentro personal cambió todo. Su relación con Dios, claro, pero también con el mundo. Lo volcó hacia afuera, sí, hacia una fe muy práctica, muy tangible, centrada en el amor concreto, sobre todo a los más olvidados. Buscar ese mismo tipo de encuentro. Parece que sí. No solo saber cosas de la Biblia, sino abrir el corazón y preguntar, Dios, ¿qué me dices a mí hoy, aquí? Ver la Escritura como ese lugar especial donde Cristo sigue hablando, donde nos desafía, nos consuela, nos empuja. Y eso necesita, como hizo Francisco, una escucha, pues activa, comprometida. Claro, no es leer por encima, es dedicarle tiempo, meditar, como masticar la palabra, ¿no? Rumiarla, ¿sí? Y preguntarnos, ¿esto cómo se aplica a mi vida? ¿A qué me mueve? Francisco buscaba la esencia, sin perderse en muchas vueltas. Sin diluir el mensaje. Exacto. Para nosotros quizás signifique buscar ratos para leer en oración, pensar cómo llevar eso a la práctica, en gestos de amor, de servicio. Y ojo, también es sabio buscar guía. Claro, no estamos solos en esto. La comunidad, un acompañante. Exacto. Para discernir mejor. Hay otro aspecto importante. La actitud de Francisco al recibir esa palabra. Sí, fundamental. No era solo poner atención. Era gratitud. ¿Y humildad? Mucha gratitud y mucha humildad. Veía la palabra como un regalo enorme, inmerecido, no como algo que le correspondía. Y la humildad a veces se entiende mal, ¿no? Totalmente. En Francisco, la humildad no era ser apocado o inseguro. No. Era reconocer, muy hondamente, que la sabiduría verdadera, la fuerza para vivir el Evangelio, vienen de Dios, no de uno mismo. Esa es la clave. Y esa actitud le permitió recibir la palabra con autoridad, como algo que lo podía transformar, y por eso responder tan rápido. Claro, si sabes que no viene de ti, te abres más fácil. Y su humildad se veía también en que consultaba. Si tenía dudas, preguntaba a la iglesia, a otros. No creía saberlo todo. Reconocía que necesitaba ayuda, de Dios y de la comunidad. Exacto. ¿Y cómo se vive eso hoy? El texto da algunas pistas. Acercarnos a la Escritura con respeto, ¿no? Casi con reverencia. Agradeciendo poder escuchar, poder aprender, incluso si nos incomoda o nos cuestiona. Y la gratitud se muestra, pues intentando ponerlo en práctica. Ahí se ve si agradecemos de verdad. Y la humildad, bueno, reconociendo que no tenemos todas las respuestas. Que necesitamos aprender siempre. Que estamos abiertos a que otros nos ayuden, nos corrijan, incluso. Aceptar la corrección fraterna. Eso cuesta a veces, pero es humildad pura. Y si unes todo esto... La gratitud, la humildad... No son solo sentimientos bonitos para adentro. Son la energía, el motor que te impulsa a actuar hacia afuera. A servir, a construir comunidad. A trabajar por un mundo mejor, por el reino de Dios. Son como la tierra buena que permite que la semilla de la palabra crezca y dé fruto. Claro, sin eso, la palabra puede quedar estéril. Exacto. Transforma de verdad cuando cae en esa tierra de gratitud y humildad, a nivel personal y colectivo. Y ya para ir cerrando el círculo, este encuentro tan fuerte, tan personal, no se quedaba solo en él. No, nunca en Francisco. Tenía una dimensión... comunitaria. Misionera. La luz que él recibió sintió que tenía que compartirla. Ser testigo con la vida. Totalmente. Ese es un movimiento clave en la espiritualidad cristiana y en la franciscana ni se diga. La escucha auténtica te desborda, te lleva a testimoniar. Es inevitable, ¿no? Parece que sí. Una fe vivida con coherencia atrae, inspira,
Francisco no se guardó lo que descubrió, Lo compartió con sus primeros hermanos. y así se fue creando ese contagio de aprender juntos, de apoyarse, el Evangelio como un puente entre yo y nosotros. Entre lo personal y la comunidad. Exacto. Para esos jóvenes de la Jufra y para cualquiera que esté en un camino de fe, el crecimiento personal tiene que alimentar a la comunidad y ser alimentado por ella. Hablamos de un testimonio activo, entonces. Activo y encarnado. No solo decir cosas bonitas sobre la fe. No, es que tu vida hable, que tus acciones sean elocuentes. Buscar esa integridad en todo. Ser reflejo de amor, de servicio, de humildad, en lo común. Y saber comunicar la fe con respeto, invitando, animando, sin imponer, sin juzgar. Y un detalle más que mencionan las fuentes sobre Francisco. Hacerlo con humildad, sí, pero también con Alegría. alegría. Exacto. Dicen que su entusiasmo era contagioso. Se le notaba. No hablaba desde el orgullo de yo sé la verdad. No, sino desde la alegría de encontré un tesoro y quiero compartirlo. Y esa alegría, esa forma gozosa de comunicar, Une mucho. fortalece la unidad de cualquier grupo, de cualquier comunidad. Compartir lo que recibimos de la palabra, los esfuerzos por vivirla, eso crea un clima de confianza, de ánimo. Es vital para crecer juntos. Bien, entonces hacemos un resumen rápido. Vimos a Francisco. Escucha atenta, de corazón. Acción inmediata, coherente, El Evangelio como encuentro personal con Cristo. recibido con gratitud, con humildad. Y compartido con testimonio alegre y de vida. El mensaje de fondo es potente, ¿eh? El Evangelio no es un libro viejo ni un código moral. Es Cristo vivo que te habla hoy. Y te pide una respuesta completa. Mente, corazón, manos. Y eso te cambia a ti y cambia a tu entorno. Escuchar, vivir, compartir. Van juntos. Inseparables en este camino. Y para terminar, quizás dejar una pregunta picando. Si Francisco respondió tan directo, tan radical a lo que oyó ese día, ¿cuál podría ser esa acción concreta, quizás chiquita, quizás incómoda, pero necesaria, a la que la palabra nos llama ahora, en nuestra vida? Buena pregunta para quedarse rumiando. Algo para meditar con calma.